pero en sí mismo nos revela el perfil de un hombre psicópata. Leamos en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pues es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? Porque Jesús no puede llevarse a psicópatas para el cielo. Ahora, ¿qué pasó en este pasaje bíblico? Unos hombres galileos fueron muertos en el templo por Pilato, y la sangre de esos hombres se derramó y se mezcló con la de los animales que habían sido sacrificados. Los judíos vieron eso como una señal macabra de que esos hombres que mató Pilato tal vez habían cometido un muy horrible y terrible pecado. Sin embargo, Jesús les revela que no hay diferencia entre el pecado que esos hombres hicieron y el pecado que hacían ellos, sino que todo aquel que peca va a morir. Entonces el punto clave no es el que peca mucho o el que peca poco. El punto clave es si te arrepientes o no te arrepientes. Ese es el punto clave. No cuánto has pecado, sino si te has arrepentido. Porque si no te has arrepentido, ya vemos que vas en camino a convertirte en un psicópata que no siente culpa ni remordimiento por sus acciones. Por eso es que Jesús dice: si no te arrepientes, vas a morir igual que aquellos hombres. No hay diferencia. No pienses que tú eres mejor que ellos porque ellos murieron de esa manera. Tú, aunque has pecado menos, también vas a morir. ¿Por qué? Porque no es el pecado lo importante, sino el arrepentimiento. Porque estamos bajo la intercesión de Jesús. Pero ¿qué ocurre si tampoco usas la intercesión de Jesús para arrepentirte? Ahí todavía la cosa es más grave, ¿verdad, hermanos? Entonces, alguien que ha pecado de poco en poco y nunca se arrepiente, a la final es peor que alguien que ha pecado mucho y se arrepiente. ¿Lo vemos? Y esta característica de no arrepentirse por pecados pequeños, entre comillas, la tenían los fariseos. Leamos en Lucas capítulo 18, versículo 11 al 13. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Nosotros vemos que aquí no se está diciendo que esté mal ayunar o dar diezmo, como lo dicen algunos pastores, como por ejemplo el sacerdotisa Luis del Toro. Lo que está mal aquí es que tú no reconozcas tus pecados, por pequeños que sean. Porque el hecho de que hayan pecados más grandes y que tú los puedes ver y tú decir: bueno, yo no cometo esos pecados que cometen, por ejemplo, los otros cristianos, en este caso, hoy en día, los que violan el sábado o los que adoran la Trinidad. Uno puede decir: bueno, yo no adoro la Trinidad ni violo el sábado como día de reposo, pero hay otros pecados que estás cometiendo. Entonces también necesitas de arrepentimiento. Entonces el llamado de Jesús es a ser perfectos, pero no es un llamado a ser como el fariseo de esta historia, que dijo que ya no tenía nada de qué arrepentirse, sino que es un llamado a afligir nuestras almas por los pecados cometidos para no cometerlos nunca más. Porque, de nuevo, uno de los rasgos de personalidad del hipócrita es la arrogancia. Y es esa arrogancia la que queda expuesta cuando se manifiesta en contra de Dios. Porque el hombre es arrogante con el hombre, pero luego el hombre se vuelve arrogante contra Dios, porque no acata sus mandamientos. Entonces vemos que no es aquel que quiere ser perfecto el arrogante, porque ese se arrepiente
para ser perfecto, sino que es el que viola la ley de Dios. Es ese el arrogante, porque se pone por encima de Dios sin respetar la ley de Dios. Entonces, todo psicópata es arrogante. Entonces vemos que todo el perfil psicológico es como un círculo vicioso de nunca acabar. Es un narciso y eso lo lleva a ser arrogante, eso lo lleva a violar la ley de Dios, eso lo lleva a que no se arrepienta, eso lo lleva a no tener misericordia, y eso lo lleva a no tener empatía, y eso lo lleva a ser narciso. Y así vuelve el ciclo y se repite hasta nunca acabar. Leamos en Jeremías capítulo 49 versículo 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dijo el Señor. Miremos, hermanos, que el Papa de Roma se hace llamar Santo Padre, queriéndose imponer por encima de Dios. ¿No es eso la cúspide de lo arrogante, hermanos? Y él viola también la ley de Dios. Otro aspecto del psicópata es la crueldad. Nosotros vemos cómo fue tratado Jesús por sus propios amigos, es decir, por su pueblo, hermanos. Y siendo Jesús una persona inocente, y el pueblo fue advertido por Pilato, este hombre es inocente. ¿Cómo es que a ese hombre inocente lo toman, lo golpean, lo escupen, y luego, no contentos con eso, lo someten a una horrible muerte lenta y cruel, colgado en un madero por horas hasta que muera de asfixia? Y es una muerte horrenda. ¿Y quiénes fueron los que le impusieron esa muerte a Jesús? Sus amigos, su pueblo. Pero su pueblo se había convertido en una nación de psicópatas, hermanos. ¿Lo vemos? Es algo de locos. El psicópata es cruel. Cuando miramos la Iglesia Católica con todo su historial de tortura, vemos en los museos los instrumentos que la Iglesia Católica ha inventado o inventó en el pasado para torturar a las personas. Vemos la crueldad. Es algo horrendo y que viene ¿de dónde? De la religión cristiana, y por eso muchos se han vuelto ateos, pero no entienden que esta religión es una religión caída en apostasía, donde debido a que nunca quisieron arrepentirse, se han vuelto psicópatas. Y todo lo que hay alrededor de esta organización nos revela una mente psicópata. El fin justifica los medios, la infalibilidad papal, el hecho de que la iglesia nunca cambia. Ella dice que ella está sentada como reina y no verá llanto. ¿Lo vemos, hermanos? Es decir, este video pudiera durar por horas mostrando el perfil psicológico de la gran ramera del Apocalipsis, que es un perfil con tendencia psicópata. Y no lo digo yo, es que esto ya está aprobado por los psicólogos. El único asunto es que estos canales de televisión te hacen creer que el psicópata es un terrible asesino en serie. Pero tú puedes ir y leer un libro de un psicólogo y te mostrará que el psicópata puede ser una persona del común que se disfraza y se mimetiza en la sociedad precisamente para lograr obtener su objetivo. Ahora nosotros entendemos por qué el Padre no puede escuchar la oración de una persona deliberadamente pecadora, porque a la final es un psicópata. Leamos en Proverbios capítulo 21 versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Y es que aquí el impío es el que no reconoce su error. Por más que se le dice, se le advierte, se le enseña, es una persona que no siente remordimiento. Su conciencia ya no lo acusa, no le reclama. Y lo peor de todo es que esto ocurre en la iglesia cristiana. Tú pensarías que estos cristianos iban a quedar con la boca abierta cuando les dirías que el domingo no es el día de reposo. Los apóstoles nunca reposaron en domingo, y lo que ha venido a ocurrir es que estos cristianos dicen, no me importa, me da lo mismo y voy a seguir reposando en domingo. ¿Qué es eso, hermanos? No siente arrepentimiento ni culpa. Es decir,
que esta persona la voz de la conciencia la tiene totalmente muerta. ¿Lo vemos, hermanos, lo que significa eso? Y es que esto es algo que también nos ayuda en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando lidiamos o conocemos a alguien que nosotros sabemos que actúa mal, sabemos que es mentirosón, sabemos que es ladrón, es decir, no el ladrón sociópata, sino ese ladroncillo que le pones la trampita por ahí con un billetico por ahí que se cayó y va y lo coge, y nos damos cuenta que es una persona ladroncilla, y nosotros quisiéramos que se arrepintiera y le predicamos, queremos que cambie su manera de ser, y no lo hace. Y entonces la forma de reconocer la mente psicópata es preguntándole: oye, ¿no le tienes temor a Dios? ¿No tienes temor del juicio de Dios? ¿No tienes temor de que Dios te castigue en vida? Si esta persona te responde: mira, yo conozco muchas personas muy malas que han hecho de todo y andan felices de la vida y nada les pasa. Están tranquilitos en sus casas contando el dinero que se han robado. Entonces vemos que son personas que su conciencia no los acusa. Y ahí vemos que estamos ante una persona que tiene perfil psicópata. Y ya tú sabes que te va a traicionar, que te va a mentir porque es hipócrita, que va a ser cruel contigo, que te va a manipular sentimentalmente. Va a hacer todas estas cosas que ya hemos visto, porque no escucha la voz de su conciencia, y esto ocurre porque no se arrepiente. Pero ¿qué pasa cuando también estas personas son nuestros amigos y familiares? ¿Verdad, hermanos? Por eso oramos mucho por ellos, para que algo ocurra que los despierte y que de alguna manera puedan revivir esa voz de la conciencia para que se arrepientan y empiecen a obedecer la ley de Dios. Ahora, no hay ninguna otra manera de identificar al psicópata, ninguna otra, hermanos, porque ya vemos que él no va a cometer un delito abiertamente. Entonces no hay ninguna otra manera, salvo que es una persona que no siente ni remordimiento, ni culpa, ni arrepentimiento. Va a seguir pecando de continuo, por más de que tú le adviertes: eso que haces está mal, lo va a seguir cometiendo. ¿En qué punto se muere su conciencia? Bueno, es lo que no se sabe. En ese punto, cuando su conciencia se muere por completo, es un psicópata, ¿ok? Otros tendrán aún intercesión, otros siguen escuchando la vocecilla que les dice: deja de hacer eso, y esperemos que en algún momento hagan caso, ¿verdad, hermanos? Porque ya vemos lo que nos advierte el apóstol Pablo, que hay que apartarse del psicópata. Pero es que es evidente, son personas con apariencia de ser buenas, pero que tienen todos esos rasgos de personalidad horribles y que eventualmente no sienten empatía por el prójimo. Lo peor del caso es que sí pueden hacerte creer que se preocupan por ti, porque esa es su habilidad, aunque en su corazón no puedan sentir nada hacia el prójimo. En su mente tienen la habilidad para mostrarse como si lo sintieran. Por eso es que se presentan como benefactores de la sociedad, como si fueran personas bellas y amorosas que ayudan a los desvalidos y a los pobres y a los niños.